Quiero que vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. ¿Qué hay otra? Evangelio de Juan, capítulo 21. El último. Verso 15 siguientes. ¿Estamos? Es que las gafas son para los ojos. Muy bien. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo a la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, el mismo que en la cena se le había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y habiendo también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. En la palabra del Señor. Se puede sentar. Y quiero titularle bajo el tema: Pedro, ¿me amas? Y Dios te pregunta eso. Por nombre te va llamando: ¿me amas? Pero quiero aclarar algo. Dice que Juan era el discípulo amado. ¿Estamos de acuerdo? Pero el único evangelio que habla que Juan era el discípulo amado es el Evangelio de Juan. Y es algo muy curioso que sea el único evangelio que diga que él es el discípulo amado, cuando ese libro fue escrito por el mismo Juan. Es algo curioso. En los otros evangelios no está. Pero Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Porque Jesús insistía. Entonces Jesús le hace las tres preguntas a Pedro.
Ahorita que estaba compartiendo un video decía que en griego hay palabras que significan amor. Una de ellas es ágape, que significa amor hasta la muerte. Amor hasta la muerte significa ágape. Y fileo significa querer. Es afecto humano con limitaciones. O sea, tú quieres con limitaciones, un querer limitado. Y ágape es un amor sin límites, hasta la muerte. Ahora la pregunta es, ¿estás en el fileo o en el ágape? ¿Estás en el que lo quieres con limitaciones o estás en que lo amas hasta la muerte? ¿Me estás haciendo entender? Es lo que Dios te está preguntando. Porque no es solo a Pedro, a ti y a mí nos pregunta: hey, ¿me agapas? Pero le hace las mismas tres preguntas. Pedro, ¿me amas? ¿O qué le dice primero? ¿Me amas? Le preguntó primero si lo amaba. Pedro, ¿me agapas? Y Pedro le dice: Jesús, tú lo sabes. Tú sabes. ¿Pero me amas? Porque Dios te pregunta si le amas. Pero entonces le dice: sí, Señor, tú sabes que te agapo. Porque le responde: tú sabes que te amo. Y entonces él le decía: apacienta mis ovejas. En el griego, sal de tu escondite y cumple tu propósito. Pero él no entendía. Y volvió y le preguntó por segunda vez: hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cómo es? ¿Me agapas? Me agapas. Agapas es amor. Fileo es querer. Y él le dice: sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes. Y Jesús vuelve y le dice: sal de tu escondite, cumple tu propósito. Pero a veces no entendemos el por qué Dios responde siempre lo mismo. El escondite es donde tú te quedas. Si tú te pones el mejor traje porque quieres ir a predicar y al final te quedas en la casa viendo novelas o películas o alguna otra cosa, ese es tu escondite. Pedro quería volver a la barca. La barca no era signo de derrota, pero era signo de escondite, donde él se escondía cuando ya no quería más. Pero Dios lo llama para que él sea pescador de hombres. ¿Me hago entender? Nosotros tenemos que ser pescadores de hombres, salir del escondite y cumplir el propósito. ¿Sabías que Pedro fue el que negó a Jesús, pero no solo ni una ni dos veces, sino 3 veces? Y lo negó delante de una criada, delante de una sirvienta. ¿Y cuántas veces, sirvienta, quiere decir que lo niegas delante de aquellos que dudan de Dios, que difaman de Dios, que critican de Dios? Y a veces por pena lo niegas. Yo más adelante, el viernes, voy a darles un tema que voy a hablarles de los discípulos que Jesús elige
para compartir con ellos a la mesa. Y voy a hablarte de uno por uno, desde la palabra. Porque a veces nosotros con los actos no agapamos a Dios. Entonces viene la tercera vez, pero ya Pedro se pone triste. Cuando entonces Jesús le dice: hijo de Jonás, ¿me agapas? Entonces Pedro le dice: tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te fileo. O sea, te quiero. Y él le dice: sal de tu escondite y cumple tu propósito. ¿Y qué quería decirle con eso? Ve y apacienta mis ovejas. Lo que él quería decir es que no había entendido que Jesús lo que le decía era: mi amor llega hasta donde el tuyo no llega. El amor de Dios es más grande que el amor que el humano da. El querer de Dios es más grande que el querer que el humano da. Porque Dios ama sin límites y sin esperar a cambio. El humano ama y quiere con límites y esperando algo. Por eso la pregunta es: ¿Judas o Pedro? El Judas nos lleva a la bendición, pero ¿a qué nos lleva a Pedro? Si le han preguntado: ¿me agapas? ¿Me fileas? A la negación. Y al final lo niega. Cuando él había dicho: Señor, aún hasta la muerte te seguiré. Cuando tú le dices Señor, ahí en la mente, como muchos que estaban aquí el viernes y el sábado con la prédica, y por dentro le decían a Dios: ah, sí, Señor, yo me comprometo a esto, a esto, a esto. Lo dije ahorita en el video. Gente que le promete a Dios y le dice: Señor, si me abres las puertas o si me bendices, yo te voy a dar el 10, el 20, el 30, el 40, el 50% de lo que me des. Pero porque estás en lo emocional. Pero al final, cuando Dios te da, te olvidas de Dios. Y ahí ni lo agapas ni lo fileas, ni lo amas ni lo quieres. Y es mejor quedarse callado que hacerle una promesa a Dios. Es mejor, porque es que, pero yo se la hice en la mente. Es que Dios conoce el corazón. Y para tú declarar tiene que ser algo que se siente en el corazón. Entonces ahí es cuando lo niegas. Señor, yo te prometo que voy a ir los días de los encuentros, y no llegas. ¿Me estoy haciendo entender? Yo voy a hablarles a ustedes de cómo el diablo hacía meter incluso a un discípulo debajo de la mesa para que siguiera comiendo de las migajas, porque siempre lo hacía caer. Y aunque quería levantarse, él pensaba, le dicen a Dios: Dios, yo voy a ayunar 40 días. Pasan 7 días y dicen: el número 7 es el 7 bueno de Dios. Entonces el diablo les viene a la mente: ya cumpliste hasta el 7º, el 7 es el número bueno de Dios, entonces ya puedes dejarlo. Y vuelves y caes, no culminas lo que a Dios le prometes. Dejas de venir, te dejas de congregar, no le crees a Dios. Le prometes un montón de cosas a Dios y al final no las cumples. ¿Me estoy haciendo entender? Yo les voy a hablar de esos discípulos el viernes. Y les voy a decir uno a uno: el que lo amaba, el que lo negó, el que lo traicionó, el que le quitó el pan, el que le quitó la copa. Entonces hágase la pregunta: ¿amas a Dios o quieres a Dios? Y usted mismo se responde. Porque amar
es darlo todo hasta la muerte, sin esperar a cambio. Amar es la obediencia a lo que Dios manda. Amar es dejarlo todo por seguirlo a Él. Pero querer es humano, porque tiene limitaciones. Yo quiero, si quiero voy al encuentro con Dios, pero hoy no quiero porque está haciendo mucho frío y está lloviendo. Eso es querer con limitaciones, porque ni siquiera el agua te puede limitar para llegar al redil. Pero ¿cuántas veces ponemos ese obstáculo para no llegar? Y decimos amar a Dios. Es que yo amo al Señor. ¿A cuál Señor? Al de su casa. Porque amar a Dios no tiene limitaciones. Cuando tú necesitas un milagro de Dios, puede estar cayendo la tormenta más fuerte y Dios está ahí. Dios nunca te deja. Despierta tú que duermes. Freddy, es que yo creo que, de verdad que yo creo que nosotros no amamos a Dios como deberíamos de amarlo. Porque es que como dice usted, es entregarlo todo y dejarlo todo, y nosotros somos apegados a muchas cosas. No a Dios, sino a muchas cosas. O sea que para amarlo como deberíamos de amarlo. Nosotros éramos como Abraham, Como entregó dice, su hijo y le mostró fidelidad. y como dice la palabra, este pueblo de labios me honra. Pero su corazón lejos de mí está. Muy lejos, porque así es. Es que esa es la realidad. Empecemos. La primera prueba que Dios te pone, Él lo dice muy claro en la palabra, en el Génesis. Abraham, dame a tu hijo. Escucha, al único al que amas. Recuerde que Abraham ya tenía otro. Pero el hijo de la promesa, ¿cuál era? Benjamín se llamaba el otro. Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa. Y ya les he predicado de esto y ayer también les hablaron de esto. Sí. Y el que dijo, él creyó en Dios. Nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Pero decir, deja tu casa, deja tu familia. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero dejarlo todo por Dios y confiar solo en Él. Ahí es donde se ama a Dios. Desprenderse de lo humano y vivir lo espiritual. Entonces Dios tiene el control. Porque bien, es que Dios cuida de la generación del que le sigue con fidelidad. Cuando digo seguir con fidelidad, no es porque vengas a los encuentros. Es decir, donde Dios te mande, pero dejarlo todo. Sin importar que tengas que dejar casa, familia, hermanos. Ayer el sábado, me preguntaba alguien por el interno. Cuando nos enteramos de la muerte de mi primo, alguien me pregunta, entonces no hay oración. Yo creo que aquí he demostrado que incluso teniendo familiares enfermos, o como cuando sucedió con mi tía que falleció, aquí estuve al otro día y no fui al sepelio. Porque tú tienes o sigues al hombre o le obedeces a Dios. Yo a veces pienso en alguna prueba. ¿Será que un día me va a tocar predicar y que se muera un ser mucho más querido? Y al otro día haya oración y entonces no voy a ir. Pues aún así ya Dios me ha probado. Y aún así le seguí predicando. Entonces es ahí donde Dios te dice, ¿me amas o no me amas? ¿Eres capaz de dejarlo todo y dejar los que un día te van a traicionar por seguirme a mí? ¿O no eres capaz? Porque Pedro le dijo, ¿y por qué digo de dejar los que un día te van a traicionar?
Porque Pedro, ellos más que discípulos eran hermanos. Eran los discípulos de Jesús. Y lo veía como su familia, era la familia de Jesús. Y aún así, cuando Pedro le prometió, como cuando muchos hijos le prometen a los padres, yo voy a estar hasta que se mueran, Pedro le dijo, aún hasta la muerte te seguiré. ¿Y lo siguió? No, lo negó. Y a veces nos cuesta dejarlo todo. Empecemos por ahí. Es que dejar todo no es dejar la forma en que tú te vestías, la forma en que hablabas, la gente con la que te relacionabas. Dejarlo todo es ir a las naciones, sin que nadie te lo impida, sin que nadie sea el obstáculo, porque entonces ahí lo que tú haces es que tú fileas a Dios, quieres a Dios con el afecto humano. Y el afecto humano quiere cuando quiere, con limitaciones. Yo voy cuando pueda, yo te sigo cuando pueda. Hoy no puedo ir por tal cosa, hoy no puedo ir por tal otra. Eso es ser, eso es querer, eso es filear a Dios. Pero si tú agapas a Dios, si tú amas a Dios, es darlo todo. Nada me va a impedir, nadie me va a impedir. Yo voy a ir, independientemente, porque la pregunta es, o eres Pedro o eres Judas. ¿Cuál de los dos era el malo? Judas. Pues los dos eran hijos de Jesús y los dos eran discípulos de Jesús. O sea que Y ninguno de los dos podría ser malo, porque Jesús vino a redimir el mundo. Eran sus discípulos. Y Jesús en ningún momento le enseñó a Judas a traicionar ni a vender, pero tampoco le enseñó a Pedro a negar. Y más allá, después de esto, Jesús le profetiza a Pedro. Cuando Pedro está debajo de la mesa comiendo de las migajas porque falló, y así te quiere ver el diablo, porque el diablo en ocasiones quiere decirte es que tú ni agapas a Dios ni fileas a Dios. Entonces te metes y te tiene comiendo debajo la mesa las migajas. Pero viene Jesús y lo saca de allí y le dice, aún más esto que fue lo que animó a Pedro, es que tú vas a morir de tal manera, y le profetiza como un mártir, pero predicando mi palabra. Y entonces ya Dios te dice hoy, o lo vas a agapar o lo vas a filear. Pero, ¿cómo quieres morir? ¿Con la cabeza gacha de las migajas? ¿O quieres morir como un mártir con la palabra de Dios sin importar lo que pueda suceder? Es que el problema de Judas no fue colgarse. El problema de Judas no fue vender a Jesús. El problema de Judas fue que el diablo lo llevó a colgarse, porque no dejó que él entendiera más allá que Jesús aún así lo seguía amando. Y Jesús le dijo, Judas, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo pronto. Y Juan preguntaba, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pensaba que tenía que ir a comprar algo para la cena. Pero Jesús no dijo más. Jesús sabía ya. Y entonces es ahí donde viene Juan a escribir el hijo amado, el discípulo amado. Pero es curioso que solo esté en el Evangelio de Juan que el mismo Juan escribió. Pero donde Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Entonces, ¿a cuál amaba? A Pedro. ¿Cuál era el discípulo A amado? todos. Porque los amaba a todos por igual. A todos. Y Dios te ama a ti por igual y al otro por igual.
¿Me estoy haciendo entender? Ahora, tú te vas a ir con esa pregunta. Si yo soy Pedro, y si él me dice que dejo de ser Simón, junto que mueve el viento, y me convierto en Pedro, roca firme, entonces, ¿agapo a Dios o fileo a Dios? ¿Amo a Dios o quiero a Dios? Y si lo quieres, entonces empieza a meditar. Tengo que empezar a agapar a Dios, porque Él me agapa a mí. ¿Me estás haciendo entender? Medite en eso. Medite en esa palabra. Medite en esa palabra, que es la que tiene que estar hoy en su vida, en la noche, mañana. Y el miércoles vamos a hablar de otro discípulo más. Y el viernes vamos a hablar de 6 discípulos. Que ahí va Juan, que ahí va Pedro. Y van otros más. Y con la ayuda del Señor vamos a tener algo muy especial para esa noche. Y entonces vamos a tener que quitarnos la venda religiosa para poder entender o si agapamos a Dios o si fileo a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Póngase de pie, vamos a orar. ¿Cómo se tituló el tema? Pedro, ¿me amas? Y Dios te pregunta eso. ¿Me amas o me quieres? ¿Me amas ¿Me agapas o me o me fileas? Eso es lo que tienes que meditar. Y entonces es ahí donde posiblemente cara a cara podamos ver a Dios. Entonces vamos a orar con esta canción. Que Dios los bendiga y nos vemos el miércoles a las 7:30. Mañana hay reunión a las 7:30. Espero que vengan todos. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Y enséñanos, Señor, a verte cara a cara y entender si te agapamos o te fileo, Señor. Una palabra, solamente una oración. Cuando llega tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es grande quedamos, y si no articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una bendición. Y si vuelvo a ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara.
digas, déjame llorar y jugar tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie bueno impida que cerrado este momento toda mi vida. Denle un aplauso al Señor. Despídase del que tiene a su lado y dígale Dios lo bendiga. Nos vemos el miércoles.